para unirnos en un solo sentimiento, en un solo afecto, en un solo cariño humano, para fortalecernos y entender que no estamos solos. Mirad que estamos separados tantos kilómetros unos de otros, tanta distancia. Siempre está el recurso que nos brinda la ley divina para poder reunirnos unos instantes, pocos realmente, para unirnos en un solo pensamiento, en un solo sentimiento, en una sola emoción, la hermandad del ser humano, la hermandad de almas que se expresan a través de una materia humana, sus sentimientos, sus emociones, sus quereres. Y también para que nos sintamos fortalecidos en la seguridad de que estamos unidos en una sola vibración, la de nuestro divino instructor y maestro, el Cristo. Muchas veces me he preguntado qué finalidad tienen estas reuniones que en sí misma pareciera que no expresaran nada, que no dijeran nada, que no transmitieran nada. Lo que da lugar a que decir, ¿vale la pena estas reuniones? ¿Tiene sentido estas reuniones? Y espigando un poco en mi interior, en mis dualidades que tenemos como alma y materia, he comprendido que sí, que tiene una finalidad. Porque fijaos que estando tan distantes unos de otros, y supongo que cada uno tiene sus propias familias, sus propios entornos, que a veces no se sienten complementados en ese ideal tan eterno que hay en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y que qué milagro hay que nos permite reunirnos en esta era para vernos la cara, para expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, en la convicción profunda de que estamos siguiendo el ideal de nuestro divino maestro e instructor. A él también le ocurrió lo mismo, si recordáis la lectura de las obras dadas por la divinidad, por nuestros maestros. El sentir la soledad. Aunque estéis reunidos con familia, con vínculos de sangre, de amistades, hablo quizás por mí mismo, pero siento que en muchos también existe esa soledad interna, esa soledad en la cual vemos que nos falta algo que quisiéramos conseguirlo, algo que escapa de nuestras manos, algo que escapa de nuestro conocimiento. Y entonces, humildemente, llegué no a una conclusión lógicamente definitiva, pero sí el comprender que estas pequeñas reuniones que son informales, que siguen nada más que el pensamiento de unificación de almas de nuestros maestros e instructores, tiene una finalidad en esta tierra, en este plano vibracional. El saber que hay almas
que piensan, sienten como nosotros, sufren, padecen situaciones humanas propias de la materia, pero que en el fondo, creo que en el fondo de cada uno de nosotros, anuda esa fe y esa fortaleza de creernos que pasito a pasito, paso a paso, podemos llegar a concretar el ideal de nuestro Divino Maestro, la unificación de las almas en el principio excelso de lo que es el amor, superando todo dolor, toda angustia, toda privación, ocasionada justamente por la naturaleza misma de la materia en la cual estamos ejerciendo este aprendizaje sublime de llegar a ese sentimiento tan hermoso que es el amor universal, por el cual el Maestro nos brindó en sus vidas, encarnando con nosotros en este plano vibracional, en medio de una hecatombe humana. Y como estamos llegando a un fin de ciclo evolutivo, hasta la ley divina encontró el medio, ya sea a través de la obra, lógicamente en principio, y de la obra como una atracción magnética a unificarnos, unirnos a aquellos que nos sentimos unidos al ideal del Divino Maestro, a lo que Él buscó en nosotros y quiere en nosotros y está en nosotros. Si está en nuestra voluntad realizarlo, que es purificar nuestro espíritu a través del alma. Es lo único que me permito decir en este momento, porque es lo que uno está viviendo, que es la soledad. Leía unos pasajes de la obra de Mamina, de sus pensamientos, y veía que, por ejemplo, su libro, mejor dicho, sus escritos, que hemos logrado obtenerlos y conservarlos, veía que en uno de sus escritos estaba reunido de una familia humana, de amistades, pero tenía en sí misma, vivía en soledad. ¡Qué tremendo! Vivir en soledad. Es quizás una ley para que el alma se eleve sobre la naturaleza humana, para que nos podamos elevar en pensamiento y sentimiento y en acción a lo que somos realmente como esencia, como espíritu, que hemos emergido del cántaro divino de la eternidad de Dios. Os dejo para que mi sentir de esta pequeña reunión sea de beneplácito para nuestra alma y de beneplácito también para nuestros maestros, que tanto hacen y están haciendo para que logremos dar un pasito más adelante en nuestro proceso evolutivo y finalizar esta época que estamos viviendo y dar el paso vibracional adelantado para vernos en la nueva era.
Que así sea en nuestros corazones. Que no perdamos la fe y la confianza, que creedme, ellos están en nosotros y el Maestro está en nosotros si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón. Nuestros sentimientos se vean engalanados con su vibración de amor, su riqueza inefable del conocimiento, de la actitud, del proceder correcto a un discípulo, como él, como somos como discípulos de él, que nos viene enseñando e inculcando desde tantos siglos, tantos siglos. Y no veáis, me viene un pensamiento, cuando veáis en algún hermano que por ahí adolece de una debilidad, no la juzguemos, porque no tenemos derecho a hacerlo jamás, porque nosotros también no hemos sido juzgados jamás por él, por su amor infinito, por su grandiosidad de su alma. Muchas gracias. Hasta luego. Que sea una reunión placentera para el alma y para el corazón. Hasta luego. Gracias, Candelario. Gracias a ti, Hugo. Y gracias a todos por su presencia. Bueno, después de que Hugo expresó su idea, su pensamiento de ir más a fondo en este estudio para el conocimiento de sí mismo, muchos lectores han tenido preguntas, han pensado que va a haber un cambio, etcétera. Por eso es que esta reunión también se propuso para que si aún entre alguien quiere conocer algo, puede preguntar con toda la confianza. Y ya Hugo, la próxima, ya va a entrar de lleno a la idea que nos ha propuesto de profundizar en ese estudio. Sabemos que la Escuela de Fraternidad Cristiana Universal es un pensamiento del Divino Maestro, dirigido por nuestro maestro Melchor de Oreb, el maestro Veritas. Y han hecho un trabajo enorme que no tenemos ni idea, no tengo ni idea de cómo lo realizaron. Pero la obra, la lectura de los códigos que se encuentran en la obra, es el inicio del despertar para el alma encarnada, para iniciar ese camino de superación mejor aún. Entonces, empieza el lector ese despertar y encontrando respuestas a preguntas, a dudas, a sentimientos que durante muchos años lo acosaron y anduvo en una búsqueda. Fraternidad Cristiana Universal, la lectura de Fraternidad Cristiana Universal nos empieza a encaminar. Y obviamente en los grupos de todos los hermanos en todos los países nos ayudan para no sentirnos solos. Algunos de nosotros hemos leído solos muchos años, yo fui uno de ellos, muchos años. Y veía a mi alrededor y pues suspiraba y seguía leyendo. Ahora ya no. Ahora ya en los grupos aprendo de todos.
y sé que cada quien a su capacidad, a su entendimiento, se queda con lo mejor y trata de aplicarlo en su propio camino. Un camino que es muy personal, que es muy íntimo con la divinidad, porque ahí es donde empieza la verdadera escuela espiritual. Una cosa es el lector, el grupo, y otra cosa es la escuela. La escuela es espiritual, no tiene bases materiales. Entonces, yo en lo personal entiendo que Hugo lo que quiere es que profundicemos, porque tenemos más de 2 años, casi 3 años, con estas reuniones muy buenas, nos alimentan, nos fortifican. No es lo mismo que ir a un encuentro presencial, pero ayuda muchísimo. Ya no está uno leyendo solo, ni deduciendo solo, no, ya hay donde expresar sus ideas, sus pensamientos, cómo va llevando el estudio, etcétera, y etcétera. Pero decía, en estos casi 3 años, ahora se tiene que ir a fondo, porque tenemos poco tiempo ya, al menos yo, mis 80 y tantos años, ¿verdad? Hay muchos chavos ahí que van a durar buen rato, y qué bueno. Pero, ¿cómo profundizamos? Bueno, yo en lo personal siento que los maestros saben mejor que nosotros qué es lo que necesitamos, no qué es lo que queremos, qué necesitamos. Y si Hugo, que ha sido un baluarte para que esta obra se mantenga tal cual, pues yo creo que los maestros siguen tomándolo a él como un medio para que nosotros sigamos en nuestro camino mejor. Obviamente son sugerencias, porque sabemos que en este grupo, no hay nadie que le diga a nadie lo que tiene que hacer. Entonces, si todavía quedan dudas, si todavía quedan preguntas, cualquier cosa que se les ofrezca, pregunten. Alguien le responderá. Está Vicente, está Cuca, está Rafael, está Hugo, muchos hermanos que tienen más tiempo y nos pueden ayudar. Adelante, Vicente, por favor. Bueno, paz y amor para todos. Sencillamente corroborar tus palabras, Candelario. Efectivamente, el tema es que de alguna de las formas debemos, por decirlo de alguna forma, quitar la paja y quedarnos, el polvo y la paja, y quedarnos solamente con la esencia de todo, ¿no? Y quitando cosas. Y este modelo pues nos centra bastante en el tema de a estas alturas seguir dando pasos para que lógicamente podamos llegar a un buen objetivo personal e individualmente cada uno. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Sigamos trabajando con las lecturas que se proponen, que cada uno aporte su sentir, que es lo importante, porque aportando el sentir cada uno pues puede despejar incógnitas en otro, pueden haber aclaraciones. Entonces la idea en definitiva es resolutiva para que vayamos aunando criterios entre todo y para que vayamos de alguna de las maneras avanzando en el tema. Por lo tanto, está muy bien claro y muy bien definido los preceptos, como bien dijo el Pangrave
el alineamiento con llave de oro está ahí, ¿no? Porque en el apartado de postulante indica los preceptos necesarios para seguir lo que se espera y lo que se desea de nosotros. En todos aquellos que sientan la obra, porque habrá miles de personas que van por otros caminos y hay otros que van por otros caminos. Pero bueno, de alguna manera la vida nos abre o nos pone en el sitio adecuado para que vayamos a realizar algo que previamente ya hemos predeterminado. Posiblemente antes de nacer ya veníamos con las tareas puestas para cuando llegara el momento desarrollarlas y hacerlas. Y cada uno está en su sitio. La divina sabiduría establece lo que cada uno corresponde y se respeta lo que cada uno antes de ha llegado al acuerdo con los compromisos y con las alianzas de desarrollar en la vida física. Y yo creo que nosotros estamos aquí, en este camino, porque nos toca estar en este camino. Porque nos toca y porque siento estar en este camino. O sea, el sentir es total. Mi identidad y alineamiento con Fraternidad Cristiana Universal es total. Me complace, me llena y quiero desarrollar su contenido para seguir yendo hacia adelante. Y más allá, esto es algo que se está aprendiendo o estoy aprendiendo últimamente, más allá de ver conflictos o de ver problemas cuando alguien discrepa de mí, más allá, lo que hay en mí es silencio. Las cosas se pondrán en su sitio en su momento. Quiere decir que de alguna manera no llego al conflicto. Paro. Si son personas de confianza, que tengamos mucha confianza, se puede establecer un debate, un diálogo. Bueno, pues si no son de mucha confianza, pues lo dejas estar. No entres en conflicto. Y en su momento se dará la respuesta, porque en definitiva es la luz divina la que nos lleva y la que va marcando y la que va poniendo o rellenando esos espacios que quedan en el silencio cuando llega el momento. Entonces, con eso lo que estamos es quitando piedras del camino. Estamos quitando piedras del camino. Vamos adelante. Vamos a hacerlo. Confraternizar. Es algo bonito, es algo bello. Pensar en la unión de las personalidades con nuestras almas es algo que es resolutivo. El pensar que efectivamente hay un pensamiento común que nos une. Pues, es algo que está bastante bien. Y después leyendo, como leímos ayer en la reunión de Málaga, el capítulo para ti de la solidaridad universal, se puede decir más alto, pero no más claro. ¿De qué se trata? Entonces, claro, cuando llegas a este punto, lo que no puedes es después salir al mundo y hacer todo lo contrario de lo que se te está pidiendo. Y con eso estás haciendo una aportación social y después de pensamiento, porque nuestros pensamientos nos acompañan para liberar pues, energías negativas, positivas, energías que sean, bueno, de armonía, de unidad. Y eso es lo que tenemos en la mano. Si el capítulo este que hemos traído esta tarde para pulir y corregir en nosotros el yo interno, se lo hemos leído muchas veces. ¿Qué es lo que nos pide el maestro Ilkar? Pues sencillamente que por las noches hagamos un espacio, demos un espacio a nuestra acción diaria y vayamos corrigiendo lo que verdaderamente, bueno, pues no vemos, se contemple en ley y pedir la luz a la divinidad para que nos vaya ayudando. Entonces, con esto vamos avanzando, vamos haciendo camino, poquito a poco.
y sientes y vas notando que tu comportamiento, que tu sentir, que tu forma de hacer las cosas son distintas a como se hacía antes, a como yo lo hacía antes. El Vicente de hace 20 años no es el Vicente de ahora. Y eso es gracias a las cosas que estamos aprendiendo. Y entonces ya dejo al hermano que ha pedido hablar para que podamos hablar todo. Gracias, Candelario. Saludos para todos. Gracias a ti, Vicente. Lector, adelante, por favor. Sí, buenos días, buenas tardes, hermanos. También quería expresar un poco mi sentir y oyendo los pensamientos y las expresiones, me llama sobremanera la atención la palabra profundizar, que es lo que se pretende en y en los demás reuniones que realizamos. Creo que hay una voluntad común, sin dudar, que es que nuestra alma busca ser mejor cada día a través de la obra, y quisiera también expresar la parte donde dice pulir y corregir. Creo que la parte más maravillosa de todo esto es cuando apagamos la computadora y salimos afuera realmente a crecer, porque es ahí donde realmente vamos a crecer. Aquí compartimos nuestros ideales, nuestro espíritu común, que es llegar al Creador. Más tarde, más temprano, todos vamos para allá. Pero en realidad, pulir y corregir, yo lo entiendo como es entrar al campo donde puye toda clase de pensamientos diferentes que a veces chocan o no concuerdan con los nuestros. Pero ahí es donde limamos nuestras asperezas, nuestras aristas en los caracteres que tenemos cada quien. Es ahí donde aprendemos también a ser tolerantes, y realmente terminando aquí es donde afuera, en las relaciones que tenemos con el mundo, empezamos a modificar nuestras faltas. La parte donde en las noches nos ponemos a ver en qué fallamos, tiene que estar relacionado con lo que hicimos afuera, con con las cosas que nos confrontamos, y decir, bueno, humildemente aquí mi carácter tiene que ser pulido, corregido, y nuevamente al día siguiente el regalo maravilloso de la vida es volver a empezar, eh, a seguir corrigiendo, evolucionando sin retroceder. Y es importante para mí saber que, bueno, cuento con unos amigos que a lo mejor en mi proceder estoy convencido de que así es. Sin embargo, al ver las demás vidas, al ver los demás espíritus más adelantados, y me doy cuenta de que hay que corregir cosas. Y bueno, ese es el alimento que tenemos en este grupo, el alimento de llenar tu alma y tomar, como dice el hermano Cande, lo mejor, y que se vea, ¿verdad? Que se note afuera, no con un afán de sobresalir, sino con un afán de llevar una vida que sea inspirada y también que inspire. Y eso es lo que quería compartir, que el pulir y corregir sea, y no hay de otra, es afuera, y llegar aquí a llenarse, como le decía el maestro Yeshua, que se sentía lleno cuando estaba con sus maestros y sus discípulos que lo comprendían. Sin embargo, ahí llenaba su ánfora y al salir la derramaba con amor hacia los demás. Y pienso que en cada encuentro que tengamos, pues será un compartir experiencias y confirmando realmente que la obra nos está guiando por el buen camino. Era mi comentario, hermanos. Gracias. Gracias, Lector. Mientras, José Domingo, adelante, por favor. Sí, saludos, hermanos. Meditando en esta palabra del pulir, el yo íntimo, me vienen las reflexiones de algo escuché el otro día, que la belleza, por ejemplo, de la melodía de una guitarra o de una lira, de un instrumento, no está en sí en el instrumento,
sino está en el alma, en la esencia de la persona que la toca. Igual que la belleza de los poemas, por ejemplo, de Boindra, no está en sí en el poema, sino está en el alma, en la capacidad de amor de ese ser. Entonces es a la raíz que tenemos que irnos. Por ejemplo, las palabras del maestro que siento que quedaron calcadas a fuego y que lo guardamos como un tesoro en nuestro corazón, están ahí dentro de nosotros. Entonces en nuestra vida aparece la obra y tenemos una resonancia, por eso es que la amamos, porque algo de nosotros se proyecta y está ahí y lo ve muy claramente y va directamente al alma, a la fibra, como un tesoro que nos dejó el maestro. Entonces, siempre, claro, y los amantes del maestro vienen a ser los amantes de Dios. Y siempre tenemos que irnos a esa fuente. Entonces, corregir un poco esa psiquis. Aquí dice un párrafo que me llamó la atención del capítulo donde dice que en primer lugar es la voluntad decidida de hacerlo. Eso es lo principal, lo primordial. No tanto la habilidad o capacidad de cada quien, sino la voluntad, de acuerdo a las cualidades o a las debilidades, pero siempre es la voluntad de hacerlo. Es un paso principal y enorme para mi parecer. Y esta recomendación que hace aquí también de cada noche autoobservarnos, porque en el día, en las acciones, en el diario vivir, en lo común, el alma se expresa. Y otra vez nos dicen que antes de dormir, analizar y examinar detenidamente los actos del día que acaban de transcurrir y que el último pensamiento sea el de pedir luz para conoceros a vosotros mismos, que es el cimiento, es el único camino y el principal de donde tenemos que hacer los cimientos para que sea una buena construcción. Y que nosotros no somos, dice, no podemos saber ni medir qué método más eficaz es este para descubrir sus propias deficiencias, porque el alma se exterioriza en cada palabra. Entonces, eso me queda del mensaje, ¿no? Que no podemos calcular al momento de dormir ese acto que hacemos, ese método que nos enseñan para trabajar en conocernos a nosotros mismos, en poner la voluntad de pedir esa luz. Y tenemos que tener la fe, la confianza, la certeza, la convicción que seremos ayudados, porque ponemos nuestra voluntad a disposición de que así sea. Eso era mi comentario, hermanos. Maribel, adelante, por favor. Hola, os saludo a todos. Bueno, yo después de esta lectura entiendo que para lograr la unión perfecta con la divinidad y la perfección, que de eso se trata, debemos purificar sin duda el yo interno, lo que es el ego inferior, la personalidad, todos esos defectos que tenemos ahí. Yo entiendo que están muchos de ellos en el subconsciente. Entiendo que es un trabajo constante, continuo, y puede ser una vida, pueden ser muchas vidas. La única manera de llegar a esto, o sea, para que el alma divina se exprese, tiene que ser después de una purificación, porque si no, el ego siempre intenta dominar, intenta coger el poder, ¿no? Tomar el poder. Entonces, para llegar a esa humildad y ese amor que solo es el alma la que lo expresa, no es el ego, es el alma, es necesario estar totalmente purificado. Y a veces creemos que ya hemos llegado, ¿no? Yo al menos me ha pasado eso. Ya he tenido algunas experiencias espirituales, creo que ya lo he logrado, pero vienen las pruebas después. Así como el oro se prueba en el crisol, el alma, o sea, el espíritu se prueba en esas situaciones que nos van poniendo para darnos cuenta cómo tropezamos muchas veces, ¿no? Las pruebas son necesarias y cuanto más avanzas, creo yo, en el camino espiritual y más te acercas a la divinidad, te ponen pruebas más y más duras.
Esto es, por una parte, entiendo yo, para que te conozcas mejor, para que te des cuenta, para fortalecer tu espíritu. Y bueno, hay que tener, o sea, no hay que tener miedo, hay que tener mucha voluntad y confiar plenamente en la divinidad. Una vez que comienzas este camino espiritual de purificación, ya no puedes ir para atrás. Esto es siempre mirar hacia adelante, porque es como que se abren puertas y ya no puedes decir, no quiero pasar por ahí, no, porque es que lo que te ponen delante para que lo veas lo tienes que trabajar, sí o sí. Bueno, es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Yo llevo como 50 años en ello, desde que tenía unos 16 años que empecé, o a los 30 y tantos, y ha sido muchas dificultades hay que pasar. Pero bueno, se va fortaleciendo el espíritu, se va haciendo uno más humilde y se va conociendo más a sí mismo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Roney, adelante, por favor. Sí, buenas tardes y buenos días a todos. Bueno, con lo que he escuchado de los participantes hasta ahora, también tengo me entro en duda o en meditación, porque cuando hablamos de profundizar, entiendo yo que cada quien tiene pruebas según lo que lo marca su ley. ¿A qué me refiero? Cada quien vino o se comprometió a cumplir un plan de vida, una misión, ¿no? Eso fue la enseñanza que le dijeron por ejemplo, a Joeván en la Mansión de la Sombra, en los tiempos de los Cogdas. Le dieron a entender de que cada quien viene a cumplir una misión. Y los maestros nos piden que oremos, que pidamos que se intensifique otra vez ese deseo, porque no sabemos qué misión viene a cumplir cada quien. No sé si uno viene a criar un niño, otros vienen a enseñar, otros vienen a dar tecnología a la humanidad, otros vienen a pintar un cuadro. O sea, que cada quien tiene una misión y es diferente la misión de cada quien con respecto a cada uno. Y dos, se viene a espiar, porque estamos en un planeta de expiación y prueba. Entonces se viene a espiar los errores pasados, y que cada quien tiene un lastre diferente a otro. Por ejemplo, Jodeván, en ese entonces se le estaba diciendo que tenía como que deseo de superioridad, algo así creo que era, y que lo había traído de otras encarnaciones y tenía que superar eso. Y bueno, y cada quien tiene su propio lastre, pues cada quien, no sé, tendremos envidia, tendremos celo, tendremos egoísmos, que cada quien sabrá que tiene. Entonces, ¿cómo profundizamos allí cuando la evolución se alcanza? Eh, Dios es la paciencia infinita, y la evolución no se alcanza, ¿cómo decirlo yo?, como una fórmula. No hay una fórmula para decir, bueno, yo voy a evolucionar más rápido ahora, porque como decía anteriormente, cada quien les viene pruebas según lo que lo tiene marcado su ley. No sé si me va a entender. Como le decimos, por ejemplo, a un niño de primaria, profundiza, luego le decimos a uno de secundaria, profundiza, y después le decimos a otro de universidad, profundiza. Si cada quien tiene marcado su ley, cosa que tiene que hacer, que tiene que superar, ¿no? Entonces, si estoy equivocado, son mis dudas, porque eso es lo que comprendo hasta ahora. Bueno, feliz día. Gracias, Roney. Quiero comentar este método del maestro Ircar que nos dice aquí. Enseñaré uno de los métodos que el maestro Antulio nos dio a nosotros. En primer lugar es la voluntad decidida. Y ese es un concepto muy interesante, muy importante, que debo de tomar en cuenta. Porque
el alma encarnada tiene el problema de que no recuerda. Y dependiendo del medio ambiente en que se desarrolle, le afecta bastante, etcétera. Es complicadísimo, pero bueno, precisamente aquí es donde comento yo que la obra nos va despertando, me va despertando. Porque si me pongo a analizar, entonces, como alma encarnada, tengo que tomar en cuenta que soy materia y soy espíritu. Soy un yo superior, un alma y una personalidad. Las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, para poder trabajar en la vida, tengo una mente, tengo los pensamientos, tengo mi acción, tengo mi libre albedrío, pero la mente es rapidísima y los pensamientos son más rápidos y me traen de un lado para otro. A veces en las mismas meditaciones no estoy presente 100% en la meditación. Cuando menos acuerdo, ando años atrás o en el futuro. Bueno, es un problema que me imagino que algunos lo tenemos. Entonces, ¿cómo hacerle para poder avanzar? ¿Cómo se avanza? Bueno, se avanza estando dentro de la ley de amor fraterno, de la ley de Dios. ¿Cuál ley? Bueno, tenemos la ley de Moisés y dentro de la obra tenemos varios ejemplos. Muchos ejemplos, inclusive esos primeros conceptos que sacaron en el Monte Or. No los de Filón, no los que pidió Filón al maestro, los anteriores para los pueblos que van empezando, son buenísimos. Y para vivir dentro de la ley, pues, no hagas a tu prójimo lo que no quieras a ti mismo. La base. Pero ¿cómo evitarlo? Porque la mente es una antena y está ahí y recibe lo propio de lo interno, las vibraciones de uno mismo formadas en vidas y vidas y vidas anteriores, y también las circunstancias del momento en la vida de uno y las circunstancias del momento en la vida de la humanidad. Lo que esté pasando en Ucrania nos afecta, nos impacta. Lo que está pasando en África, en todas partes. Y esa antena lo recoge de una o de otra manera y salen los pensamientos y se convierte en acción. Y si se convierte en acción, califica, como decimos, para formar una vida futura. Al menos yo siento que yo soy el resultado de mis vidas anteriores. Así de sencillo. Porque mis acciones que no son perfectas, las perfectas las toma el yo superior y las va guardando. Pero las que no son perfectas tienen que trabajarse hasta hacerlas perfectas y para eso es que tengo que estar renaciendo hasta que lo haga. Si lo logro hacer en un cambio, podría pasar junto con el planeta, con algunos hermanos, etcétera, al siguiente proceso de evolución. Pero si no,
tengo que seguir en planetas donde por su vibración, pues sean lo que tengo que hacer para desarrollarlas. Pero como ya no quiero, como ya entiendo un poquito, precisamente por lo que he leído, por lo que he comentado, por lo que he oído a mis hermanos, bueno, tengo que trabajar para cambiarlo. ¿Cómo puedo controlar el pensamiento? Y veo que la voluntad decidida, porque precisamente cuando el alma encarnada empieza su primer vida, la divinidad le otorga más inteligencia, porque trae una inteligencia instintiva, y se convierte ya en más inteligencia y en una inteligencia razonada, en memoria y voluntad. Y dice ahí, voluntad que es amor. Y eso yo no lo había considerado. Para mí voluntad era ser férreo en algunas cosas y no ceder y etcétera, ¿no? Pero ahora me cambia el panorama. Entonces, está la mente, se produce el pensamiento y se va a querer acción, pero entonces hay que meter a la voluntad en medio. Ey, espérate, ¿a dónde vas? Déjame ver qué es lo que vas a hacer. Si es dentro de la ley, adelante. Si no es, bueno, pues trata de borrarlo. Es un ejemplo. De ahí a la práctica, como dicen, del plato a la boca, a veces te cae la sopa. Pero esto lo he estado analizando a través de las lecturas. Por eso es que la obra inicia un despertar. Pero eso tengo que perseverar en ello y ya de una manera más directa, más íntima, con la divinidad, con mi yo superior, en las meditaciones. Lo que el alma encarnada tiene que lograr, según mi pensamiento, uno de mis pensamientos, es poder tener una comunicación cada vez mejor con su yo superior, que es la primer entidad con la que debe hacerlo, porque el yo superior es el que está en contacto con el maestro, con los maestros, con el Padre. A través de él pasamos todo y a través de él nos llega todo. Vicente, por favor. Sí, es que, bueno, quería apuntar un párrafo que es muy interesante, ¿no? Siempre te da sugerencias y en el mismo capítulo de para pulir y corregir nosotros el interno, hay un párrafo que dice: el Divino Maestro decía a los suyos, si vosotros tenéis en vuestro corazón tanto amor como hay en el mío, podréis realizar vosotros las mismas obras que yo realizo. Y meditando en ello, pues, fíjate tú que no te piden si tienes títulos de ingeniería o tienes títulos de arquitectura o eres especialista en psicología, yo qué sé, en las artes, podrás llegar a conseguir. No dice eso. Sencillamente dice, si tenéis, si guardáis, si vosotros tenéis en vuestro corazón tanto amor como hay en el mío, podréis realizar vosotros las mismas obras que yo realizo, obras grandes, de trascendencia, de un calado considerable, muy considerable, como hacía el gran psíquico Leandro de Caria a sus hermanos en sus trabajos. Entonces, fijaros, todo se resume
Porque hay también otra máxima que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás se te dará por añadidura. Ese demás viene toda la inteligencia necesaria para la resolución de las distintas casuísticas que se nos pueden presentar, ¿verdad? Entonces, el párrafo me sonó muy, digo, hay que ver. Verdaderamente estamos enclavados en un camino que eleva, que revaloriza el sentir de las personas, las consideraciones con el prójimo, los cuidados que tenemos que tener a los demás. Y todo esto, lógicamente, pues de alguna manera apunta a desarrollar futuras labores muy constructivas, positivas para nuestros hermanos. No debemos olvidar que venimos a hacer una labor de servicio, siempre de servicio al prójimo. Fundamentalmente, venimos a servir, lo mismo que nuestro gran y bendito Maestro vino a servirnos a nosotros, de su reino de luz y de amor, vino a servirnos a nosotros. Nosotros aprendemos, trabajamos, nos esforzamos para después poder servir a los demás. Este es un elemento que debemos tener en cuenta. Vamos, que no vamos a ir por ahí luciendo galones, ni medallas, ni historias, fuera. Vienes a servir simple y sencillamente y después continúa tu camino. No miras para atrás, continúas. Haces un algo y continúas tu camino. Como hacen los espíritus de piedad del mundo astral y los seres espirituales que ayudan a los encarnados a realizar sus problemas y nadie sabe que son ellos los que de alguna forma facilitan la solución de esos problemas. Nadie mira hacia ellos y dice, pero ahí están realizando grandes trabajos. Y eso es una bendición, porque en definitiva tampoco necesitas que te den nada ni que te digan gracias, porque lo haces porque lo sientes y después sigues tu camino adelante, la grandeza del mundo espiritual. Bueno, dejo a mi amada amiga Cuca que continúe ella, si tú lo ves bien, Candelario. Gracias. Adelante, Cuca. Buenos días y buenas tardes, hermanos y hermanas de la fraternidad. Bueno, vibrando con todo lo que compartís y compartimos. Y esta es la escuela del conocimiento de uno mismo. Y yo me he quedado con este párrafo donde el maestro nos dice, yo os digo, vivid como la crisálida encerrada en su capullo de seda y no os lancéis al mundo que inconsciente más que malvado es como un dragón que todo lo devora y lo destruye. Entonces voy comprendiendo que me ha venido una información sobre cómo se produce la metamorfosis de la oruga en mariposa. ¿Cómo es ese proceso? Y siento que es en el punto donde se nos está invitando a entrar, lo dice muy claro, vivir como la crisálida. Vayamos a nuestro interior. Entonces vamos a observar a la oruga, la lección que nos da la naturaleza, pero que es una enseñanza profundamente iniciática. La oruga pues es densa, es fea, está hinchada, se desplaza pesadamente. Y como cada criatura viva necesita comer, pero resulta que la oruga tiene una gran apetencia por las hojas. No le gustan ni las flores ni los frutos, sino las hojas. Las hojas que el árbol transforma la luz del sol, sabemos que es la función clorofílica. Comiendo esas hojas, ¿qué pasa? Que la oruga perjudica al árbol, que ya no puede producir ni flores ni frutos.
Por lo que, claro, el hombre la elimina de los campos y jardines. Esta es la vida de la oruga. Y nosotros pues estamos, al menos yo, bueno, en esta fase. Pero un buen día, no se sabe por qué, la oruga empieza a darse cuenta que su vida no es tan buena. Ve el cielo, ve hermosas mariposas coloreadas, livianas, al lado de las cuales ella se siente como fea y desagradable. Además comprende que es dañina, que por eso los hombres quieren destruirla. Entonces decide cambiar. Esta es la clave. Decide cambiar. Es cuando nosotros tenemos la voluntad, que habéis mencionado varios hermanos, la voluntad de cambiar, de convertirse en algo mejor. Queremos mejorarnos. Y la oruga entra en meditación. También se ha mencionado aquí la meditación. ¿Y cómo hace? Empieza a preparar un capullo, porque necesita tranquilidad, y va segregando un líquido que a medida que se va solidificando, se hace un hilo resistente, y de ahí sale la seda, que si es tan preciosa es porque ha sido preparada en un estado meditativo y espiritual. O sea, es un viaje de introspección. Sabemos que los vestidos de seda son una gran protección contra los fluidos negativos, al igual que los de lino, porque son elaborados en una dimensión, digamos, en un estado evolutivo más delicado, superior, meditativo. Entonces, vale, estamos ahí. La oruga, como nosotros, entra en una meditación profunda, tan profunda que se duerme. ¿Y qué sucede en este estado del sueño? Nosotros también dormimos. Pues que en el subconsciente todas las fuerzas y energías comienzan a hacer un trabajo de gran profundidad. También se ha hablado de la palabra profundidad. Esa imagen que tanto ha aprisionado a la oruga es la imagen de la mariposa. Estamos hablando de una transformación, de una mutación. Porque las verdaderas transformaciones no se logran con el pensamiento y la conciencia, sino con las fuerzas del subconsciente. Yo no tenía ni idea de esto. Esta información ha venido a mí, después os diré la fuente. Entonces, ahí he visto cosas que nunca había observado, que cuando queremos, por ejemplo, que un deseo, un anhelo profundo que tengamos, ¿no? ¿Cómo realizarlo? Hay que descender al subconsciente para sonsacar esa imagen que queremos realizar. Por eso tenemos al Cristo, a los maestros, ¿no? Y toda la obra, por supuesto, el tesoro de la obra. Aún sin saber cuánto tiempo necesitaremos para esa realización, ¿no? Pero se ve, y eso para mí me ha sorprendido, que solo las fuerzas del subconsciente tienen un gran poder sobre la materia. Entonces yo me fui a buscar la definición del subconsciente, que parece ser que está debajo del umbral de la conciencia, que tiene un alto contenido emocional. Y ahí hay recuerdos almacenados. Y el acceso a ese subconsciente es a través de la introspección. La obra nos habla, la llave de oro, de introspección. Y ahí parece que reside la capacidad de diseñar nuestras propias vidas. Parece ser que es 30.000 veces más poderosa que la mente consciente. Si cambias tus pensamientos, cambias tu vida. Y me fui a artífices del pensamiento, como nos habla la llave de oro, por medio de la cual, dice la llave de oro, llegáis a ser pequeños dioses creadores de la belleza y del bien, de la justicia, de la paz y del amor. Bueno, el tema del subconsciente igual lo dejamos porque es tan profundo que no quiero perder el hilo del proceso de la mutación, ¿vale? Entonces, después de algún tiempo, el capullo, donde se había encerrado la mariposa, la oruga, de ahí sale
una mariposa. Y es precisamente ese el fenómeno que debemos descifrar para comprender qué es lo que nos enseña la inteligencia cósmica mediante esta metamorfosis de la oruga en mariposa. Yo me he centrado en esto porque me ha interesado mucho. No había ahondado, así que bonito. Pero ¿cómo sucede? ¿Qué pasa, no? Ahí dentro, en esa meditación, en ese proceso que puede durar centenares de encarnaciones. Porque el humano es como la oruga que necesita comer hojas. ¿Qué significa comer hojas? Que satisface sus apetitos a expensas de los demás. Los ensucia, los destroza. Hasta el día en que, hastiado de sí mismo, decide cambiar. Ahí entra la voluntad, para convertirse en algo mejor. Y empieza a concentrarse, es decir, regresa a su centro, empieza a meditar y a preparar un capullo para protegerse. Y ese capullo es el aura. El aura de nuestros diferentes cuerpos. Empezamos a trabajar con unas profundidades en una hondura. El discípulo que toma conciencia del poder del aura y que trabaja sobre ella, yo me estoy informando de esto porque quiero trabajar ahí, se transforma en mariposa, es decir, en iniciado. La llave de oro nos habla de la iniciación. ¿Qué significa? Dice que deja de comer a los seres tal como la oruga deja de comer las hojas y empieza a alimentarse del néctar y del polen, es decir, de sus emanaciones sutiles. ¡Wow! Otro tipo de alimentación. Me interesa. Vemos que ser un humano ordinario o un ser iniciado se corresponde a una forma diferente de alimentarse. Y seguir investigando ahí porque me interesa muchísimo. ¿Qué dice la llave de oro? Dice que la iniciación es una ofrenda de amor a la eterna potencia creadora y a la humanidad que es creación suya. O sea, esa forma de alimentación sutil es esa entrega, entregar que la voluntad al yo superior, a la vida superior, al Cristo. ¡Wow! Entonces hay pasos. Evidentemente, para muchas orugas, yo me incluyo, esta metamorfosis todavía no es posible, porque los primeros pasos son aprender a alimentarse sin ensuciar, sin destruir nada, darse mucho amor. Es decir, ¿cómo? Pero sin comer las hojas, sin bajar la frecuencia, para ir limpiando los vestidos de los diferentes planos, del plano emocional, del plano mental, del plano astral. Entonces ahí yo me remito de nuevo a la llave de oro. Como nos dijo el maestro, la invitación os la traigo yo, pero el traje lo tenéis que confeccionar vosotros y mirar que sea sin mancha en este final de ciclo. Yo os digo, dice el maestro, vivid como la crisálida encerrada en su capullo de seda y no os lancéis al mundo que inconsciente más que malvado es como un dragón que todo lo devora y lo destruye. Entonces en la fraternidad comprendemos, recordamos, estudiamos que hay leyes que respetar y que la purificación es día a día, trabajar con la luz, nos dice la obra, orar, meditar, unirnos al Cristo, a fin de extraer la quintesencia. ¿Cómo? Nos dice la llave de oro, haced de vuestro trabajo una oración continuada, una oración de entrega absoluta a la suprema voluntad, para extraer de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas, a fin de alimentar la naturaleza superior de los seres que amamos y usar la energía sexual sin oponerse al espiritual como algo sagrado, porque la energía sexual no es una energía separada de la espiritual. Eso nos lo hicieron creer, no.
es el poder de creación. Así lo voy entendiendo. Espiritualidad y sexual no deben oponerse, ni siquiera combatirse, porque es la misma energía en diferentes planos. En el plano espiritual y en el plano material, que trabajan unidos, porque el espíritu necesita de la materia para revelarse a sí mismo. ¿Cómo usar esa energía? Divinizarla, divinizarlo todo, dice la llave de oro, purificarlo todo por el pensamiento y por la voluntad. Entrad dentro de vosotros mismos, dicen hijos de Dios, en el silencio y el recogimiento. Prepararos para recibir dignamente al Rey del Amor, que llegará en breve y cuya presencia os será más visible y palpable cuanto más amor hayáis sembrado sobre la tierra. Estos extractos son del libro de Omram Mikhaela Ivanov, y bueno, a mí me están ayudando y lo quería compartir con todos vosotros, porque veo que va como coincidiendo en enseñar ese camino de purificación en el que estamos invitados a sumergirnos por el pensamiento y por la voluntad. Muchas gracias a todos, mucho cariño, mucho amor, y seguimos en esa profundización del conocimiento de uno mismo. Gracias, Cuca. Rafael y después Nuri. Rafael, adelante, por favor. Hola a todos. Intentaré centrarme en lo que me sugiere las enseñanzas que me proporciona la obra. Es necesario ese alimento que no nos haga bajar la frecuencia. Alimento en el alma. Alimento en el alma. Y nos lo podemos proporcionar nosotros mismos, con un buen pensamiento, escuchando la música, con una vibración de amor. ¿Quién de nosotros se mira al espejo y traspasa la barrera de la piel? ¿Quién de nosotros no mira el rostro frente al espejo, sino que profundiza en el iris del ojo para ir más allá? Nos miramos cotidianamente y siempre nos quedamos en la superficialidad de lo que estamos viendo. Hace unos días me encontré una fotografía y unas letras escritas sobre un espejo que estaba en la foto, y decía: si en vez de ver nuestro rostro viéramos nuestra alma, ¿qué ocurriría? Bien, hay múltiples espejos en la vida. Podemos ver nuestra alma, pero ¿quién entra más allá del iris del ojo? Buscamos siempre fuera cómo perfeccionar lo que somos. Con este método, con aquel método, con el otro método. El método está en nosotros, está en nuestro interior, está en nuestra vigilancia, en nuestra meditación. ¿Qué es lo que nos descubre? No solamente lo que somos en este momento, sino cómo revelar lo que hay más allá del iris del ojo. Es verdad que son muchas las almas que, por el motivo que sean, yo no tengo que valorarlo, ni siquiera sienten la inquietud de mirar más allá del iris del ojo. Pero para los que sienten la inquietud, para los que han acercado la nariz al espejo y han intentado ver qué hay más allá del cristalino del ojo, creo que se crea en ellos mismos un gran descubrimiento. Hay algo, como decía Cuca, que es el subconsciente, es algo que es lo íntimo, es el alma que se revela desde lo más profundo de nosotros. Y cuando tenemos conciencia de ello,
se nos despierta la inquietud. Yo quiero ser como el que llevo dentro. Quien no siente esa necesidad, no se puede apremiar su camino. Se le puede dar un ejemplo. Ya lo han hecho los grandes. Nosotros somos pequeños. ¿Qué vamos a poder hacer? Pero cada cual está en su momento, cada cual está en su realidad. Esperar el momento que se produzca la inquietud de mirar más allá en nosotros mismos. Y a partir de ahí, entendiendo, sintiendo lo que somos, llorando de vernos a nosotros mismos. Poner en marcha la voluntad. La voluntad de negarnos todo aquello que es daño a los demás y a nosotros mismos. Todo aquello que pone el deseo por delante. Todo aquello que me desvía de mi verdad interior, del camino escogido. Esa voluntad decidida, creo yo, que es la que día a día, a pesar de los errores, va poniendo de manifiesto ante nuestra comprensión las propias debilidades. Decía, nos cuenta aquí el maestro Ilker, no creáis que es fácil pulir esta psiquis. En absoluto. En absoluto. Pero si tenemos la conciencia, si tenemos la necesidad a que nos aboca el descubrimiento que hemos hecho mirando en el fondo de nosotros mismos, es que estamos capacitados para emprender un gran camino. Nuestra evolución es una escalera a la eternidad, a la comprensión de la eternidad, porque ya somos eternidad. Y ese escalón por escalón, ese esfuerzo tras esfuerzo, lo que nos va a llevar a ello. Pensar en la imposibilidad no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es esa voluntad decidida, esa auscultación, ese mirarnos al espejo, pegando la nariz en el cristal, para ver lo que hay en el fondo de nuestros ojos, para comprendiéndonos a nosotros mismos, poder evolucionar a más. Y a esa mirada, sumémosle la oración, sumémosle la meditación, sumémosle la necesidad, porque Hugo me ha hecho una pregunta antes de comenzar la reunión, sumémosle a eso la necesidad de compartir con todos aquellos que sientan en línea con nosotros, para poder formar esa bóveda psíquica que nos comunica a todos sin palabras, que va recorriendo de uno a otro la fuerza del pensamiento que vamos creando dentro de ese estado de conciencia que nos da mirar dentro de nosotros mismos a través de nuestros ojos y con la nariz pegada al espejo. Gracias. Gracias, Rafael. Nuri, por favor. Hola. Bien, yo respecto a lo que ahora decía Rafael, sí que nosotros somos pequeños, sí, pero aunque seamos pequeños, como nosotros lo que queremos es avanzar, perfeccionarnos y ser mejores, eso de ser pequeños significa que cada día, como decía otro compañero antes, otro hermano, es en el día a día aplicar lo mejor de nosotros mismos. No hace falta que nos busquemos grandes hazañas, pero lo que hacemos cada día a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, nuestros amigos, en la familia, todo, ahí es donde debemos ejercer ese mejoramiento de nosotros mismos, ¿sí? Antes otro hermano decía, cuando venimos con una misión, quizás cuando estamos en el otro plano, el alma se ve distinta y se ven las capacidades que cuando llegamos aquí, ¡chao! Porque la personalidad nos dice, estoy aquí. ¿Sí? Y entonces, claro, quizá nos pedimos demasiado antes de venir, ¿no?
Pero la ley es muy sabia y nos protege siempre y nos va dando los elementos y las herramientas, porque evidentemente cuando estamos aquí entiendo y siento que todos tenemos en el lugar que estamos y lo que tengamos que hacer, sea lo que fuere, que igual ni lo sabemos, lo que sí es seguro y siento así es que la ley nos da la divinidad, la divinidad nos da las herramientas en este momento, en esta vida, de lo que hemos ido acumulando, sea poquito, 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 en todas nuestras vidas, que ya lo hemos adquirido, nos da estas herramientas para que en esta podamos dar un pasito más. Y cuando nosotros nos revisamos cada día, somos honestos con nosotros mismos, si cada día yo cuando reviso veo que lo que he hecho mal cada día es lo mismo de cada día, entonces soy muy necia, si no tengo la suficiente voluntad todavía o no quiero. Eso es lo que hay, pues sí, en mí misma. Cuando digo, bueno, pues si es esto, mañana vamos a solucionarlo. Y la vida te pone pruebas para que en aquello que fallas tengas la oportunidad. No hay excusa de decir, no, porque se me pasó. No. Al día siguiente se te vuelve a presentar. Y tú ahí, esquivando como sea. No, Nuri, cuando vas otra vez y revisas a la noche, ¡plam!, otra vez. Entonces, uno ha de tener la suficiente voluntad, no la de decir sí, pero no. Porque claro, yo leo, yo oro, yo medito, yo veo mis errores, pero al día siguiente, cuando yo me enfrento a la realidad, en el día a día, donde estoy y se me presenta, yo tengo la conciencia, entonces de tener la suficientemente fuerza de negarme a mí mismo, de negar lo que es la personalidad y poder decir, no basta, ¿sí? Y eso es lo que yo entiendo en mí, que es importante, ¿sí? Porque cuando hablamos de no juzgar, yo lo siento, pero imposible. Ya os lo digo ahora. Imposible. Lo tengo claro, muy claro. Pero ¿sabes qué? Veo las noticias que me las quiero ver y veo lo de Ucrania y el señor que está ahí en Moscú le deben pitar los oídos de lo que pienso. O sea, así de claro. Porque no entiendo que no haya digo, no puede ser, no es justo que este hombre movilice todo esto y esté pasando esto. Pero luego hay algo en mi interno que dice, no, esto es ley, tiene que pasar y tal, ¿sí? Pero aunque sea así, en mi interno se remueve esa indignación, ¿no? Y entonces cuando yo me voy y medito a la noche y reviso y tal, Nuri, por favor, no juzgues, pero es imposible, o sea, os lo digo ya así, para compartir. Yo no puedo, o sea, así. Y luego, porque me apunté aquí para un poco comentar todo lo que habéis dicho, que me ha encantado, ¿no? Cuando voy a dormir, esto que os decía, aquello que decían, pedir la iluminación para que se nos ayude cuando dormimos, y siempre pido, por favor, dame la fuerza para tener silencio en los momentos que lo tengo que tener. Así de sincera os digo, ¿eh? Y luego otra cosa que había en el capítulo anterior que leímos, que dije, a ver, Nuri, léete bien esto, donde pone, solo con el amor es suficiente, ¿sí? Y el vernos aquí cada 15 días, la verdad, a mí me llena muchísimo poder ver, compartir, y es la unión, sencillamente es la unión, el saber que existen personas que comparten lo mismo y aunque no nos viéramos, os siento igual, o sea, es como decir, están, es como Dios que sabes que está, que lo tienes internamente y que lo sientes siempre, ¿no? Y que cuando no la sientes es porque tú lo alejas, es porque tú estás tan enfadado con la vida misma, contigo mismo, que no dejas que esté, ¿sí? Entonces yo me digo, Nuri, haz el favor, nadie tiene la culpa, solo tú, así de claro también. Y al final, ya para terminar, el capítulo anterior de la vez anterior, ahí lo dice claramente, ¿sí? Cuando revisas y tal, pone, mientras tú sientas envidia, celo, rencor y tal, es que ahí da el amor, amigos. En fin, eso es todo. Gracias, Nuri. Yo quiero comentar este párrafo que dice, es una norma, la más eficiente para formar la bóveda psíquica del templo de sabiduría, de paz y de amor que queremos conseguir. Y esa bóveda psíquica es una vibración, es un estado de sentimiento que vibra en
en cada alma, pero que se debe de hacer un esfuerzo, el alma encarnada debe hacer un esfuerzo para que ese sentimiento de sabiduría, de paz y de amor vibre en él, de ser posible, las 24 horas todos los días. Y bueno, es bien fácil perder eso. Simplemente en las reuniones, en ocasiones nos han dado algunos regalos hermosos los maestros y hemos salido con una vibración inmensamente fuerte y nos dura buen rato, pero llega el momento en que ya no vibra más por las consecuencias del día a día. No es que querramos dejarlas, es algo natural. Pero entonces, si el alma encarnada lucha para que esa bóveda psíquica vibre el mayor tiempo posible, ya no digamos 24 horas, el mayor tiempo posible, poco a poco va vibrando más tiempo. Es como puedo darle mi punto de vista a este párrafo. El otro comentario que quería hacer es el maestro dijo, si tienes tanto amor en tu corazón como el que yo tengo, el Padre y yo haremos nuestra morada. La primera vez que leí esa frase, dije, no, pues ¿cuándo? ¿Cuándo me voy a equiparar a la evolución del maestro, verdad? Pero después entendí que no era así. Es dentro de mi capacidad de evolución. Porque hay una frase también que dice que la divinidad no va a pedirle al alma encarnada más de lo que puede hacer de acuerdo a su grado de evolución. Entonces, creo que ese es el verdadero significado de la frase del maestro. En mi mundo, en mi capacidad de evolución como alma encarnada en un mundo primario, lo mejor que pueda hacer. Y entonces llegará. Y hay algo también muy importante que el alma encarnada debe de tener esa fe, esa confianza de que la acción de amor de la divinidad rompe todas las capacidades de la mente, de lo que exista, y le da al alma la iluminación. Le hace que no es más que entender aquello que está buscando para su mejoramiento. Cierto que tenemos una capacidad X que no nos permite al principio entender muchos conceptos. Pero si, como dice la frase, profundizamos, la buscamos con amor y nos entregamos con fe a la voluntad de la divinidad, llegará el momento en que lo iremos entendiendo, en que el alma encarnada va a poder ir entendiendo. José Domingo, adelante, por favor. Sí, un poco para responder la pregunta que hizo el hermano Rodney al respecto. Dice, en los diferentes reinos, desde el mineral, el vegetal y el animal, nosotros tampoco comprendemos el plan y el porqué de esa vivencia, pero aunque no comprendamos la causa, no quiere decir que no estemos aprendiendo ni evolucionando.
De hecho, se está evolucionando sin saberlo. Cuando el alma ya es un yo pensante, entonces también accede a un cuerpo más evolucionado de los otros reinos que dejó, ¿verdad? Que es el cuerpo humano. Entonces, aunque muchas veces no sabemos que hay que profundizar, el sentido de la vida gira en torno a eso, a enseñanzas de amor. De hecho, toda la evolución gira en torno a desarrollar nuestra capacidad de amor, incluso si seamos conscientes de eso o no. Igual ocurre, pero los guías nos dan pasos como sugerencias para avanzar más rápido, porque es verdad, ¿cómo vamos a corregir algo que ni siquiera soy consciente que hay que corregirlo? Por eso primeramente viene una enseñanza, una luz, un camino, ¿verdad? Que es el pedir luz para que se despierte esa conciencia de uno mismo. ¿Cómo voy a corregir algo que no sé que tengo? Entonces el primer paso es conocer con valor aquel defecto en sí. Luego lo voy trabajando hasta superarlo, que va de algo imperfecto hasta llegar a ser perfecto. Eso nada más, Candy. Gracias, Domingo. Bueno, pues, Hugo, por favor, si nos quiere cerrar esta reunión. Mira, me he quedado pensando siempre en las cosas que he ido escuchando. Y justamente en este último comentario que hizo José Domingo, fíjate tú que hay especies animales en las cuales ya exige el principio de amor en forma primitiva, porque normalmente, generalmente lo que observo a través del conocimiento que tenemos, de la botánica, de la zoología, todo ello, vemos el sentimiento de la maternidad, el sentimiento del amor de madre, el cuidado que tiene siempre sobre sus pequeños, el convivir. Por ejemplo, viste el caso de leones, una madre tener que llevar su prole pequeña o recién nacida y apartarse del núcleo, del grupo, para poder desenvolver el sentimiento maternal que existe por instinto. Por eso vemos también en los mismos pájaros escenas que existen lo mismo. Y asimismo también vemos que aunque estemos en el reino humano, fíjate que cuánto adolecemos realmente del amor fraterno. No, ojo, intentamos no, No estoy hablando de la totalidad, pero vemos realmente que son instintos, así mismo en la especie humana, son instintos primitivos. Lo vemos en las acciones, vemos en los pronósticos, vemos en lo que vemos en los noticieros, vemos en la propia historia de las humanidades. Entonces, vemos también como seres encarnados en la especie humana, son verdaderos vampiros de la propia especie. Entonces vemos que no es una cosa que esté marcado que esto es así y es así, ¿no? Para mí es todo hay un proceso evolutivo, un proceso de conciencia. ¿Y cómo se logra la conciencia realmente? El dolor. Nosotros llamamos dolor, le podemos dar otro nombre que quieras, pero generalmente buscamos la palabra esa que nos produce dolor, lo que nos hace sufrir, lo que nos hace sentir en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, contradicciones tremendas de unos y otros. Entonces, yo creo que si empezamos desde el inicio, que dice que en el alma, ¿no es cierto?, en el principio, en el otro, está el concepto primigenio de haber surgido
de la energía eterna. Sin embargo, ¿por qué tenemos entonces que padecer y buscar conocer qué es realmente llegar a la concepción y el concepto perfecto de lo que somos en la creación? Es interesante para mí no como estudio, sino como interior. Mira, yo he llegado a un punto, lo debo decir, que llegas a un grado de conciencia que ya no juzgas más a nadie. No juzgas más a nadie, sea lo que sea quien sea lo que quiere ser, es propio de cada uno. Pero yo no juzgo más, me juzgo a mí mismo. Y todo aquello que veo que me ha perjudicado por instintos humanos, los instintos propios de la materia, vivir en la materia, me he sentido perjudicado en mi alma, en mi esencia realmente, en esa calidad que creo que está oculta, muy oculta, yo qué sé, muy metida en nosotros mismos, en el cual para que aflore se necesita el dolor. Qué notable. Venimos de la esencia divina, necesitamos el dolor para comprender lo que es realmente el bien, lo que es correcto e incorrecto. ¿Por qué razón? Entonces, he llegado personalmente, lo digo, a la conclusión, justamente por las enseñanzas de los maestros espirituales, que tenemos todos en la obra, en el concepto del mismo maestro, el mismo nuestro maestro instructor, que siguió este mismo proceso que estamos viviendo nosotros. Acordaos cuando fue en la época, teniendo 20 años, cuando tuvo que expresarse ante sus maestros en el monte Moab. Y ahí dudaba. Es notable la obra expresa la verdad, no quiere ocultar un fenómeno, no. Es la historia de un ser extraordinario. ¿Por qué? Porque saltó sobre tantos abismos sobre sí mismo, en los cuales nosotros nos hemos quedado empantanados por no hacer ese salto. Y de haber continuado quizás a veces en las propias vidas que uno conoce, hasta al lado de él, ser un elemento que tendría que haber sido un discípulo, se transformó nada más en un ser humano, atraído por la materia, atraído por el poder que ofrece el vivir en este plano. Mejor dicho, antes era mucho más atrasado todavía. Entonces, ¿dónde buscamos la verdad? En nosotros mismos. No la busquemos en lo que veamos en el otro. Si juzgamos a otro, es porque lo hemos pasado, lo hemos quizás padecido, pero no lo hemos aprendido. No juzguemos a nadie. Si quieres, júzgate a ti mismo. Comentaba Rafael el tema del espejo. Yo a veces me he visto, muy pocas veces, porque no me atrae mirarme en el espejo cuando me levanto. Y cuando os puedo garantizar que veo realmente cuando estoy en condiciones apropiadas de salir del sueño y cuando no estoy en condiciones apropiadas. Lo veo mirándome a los ojos. Qué notable, ¿no? Qué notable. Verse uno a sí mismo cómo es y qué es lo que tiene que trabajar. ¿Por qué nos adolece tanto
el no conseguir dar un paso más adelante. ¿Qué es lo que se resiste en nosotros que quiere aferrarse a la materia? Como hemos visto muchos hermanos nuestros que han quedado rezagados. No los juzgo, entendamos, no los juzgo, pero los veo rezagados y que van a seguir por tantos, cientos, siglos o milenios más, depende de cada uno. Pero llegar al punto ideal, a mi entender, mi pobre entender, la mezquindad de mis acciones es: no juzgues a tu semejante. Y tampoco te juzgues a ti severamente. Al contrario, acéptate en tus debilidades. Y a ella te dedicas internamente a trabajarlas, a encontrar la solución para que esa debilidad no entorpezca tu lucidez espiritual. Nada es regalado en la vida, absolutamente nada. El maestro mismo, nuestro viene un maestro y está en la lectura de la obra, cuando dice: yo no sufro vuestros dolores, porque la ley no me lo permite. ¿Por qué? Porque él superó ese estado de conciencia. Pero sí, dice, os puedo dar el amor. Porque el amor, ¿qué es? Comprensión. Comprensión hacia nosotros mismos y hacia nuestros semejantes. No juzguemos más, por lo menos en nuestro entorno. Y si vemos que alguien no está a tono con nuestro sentir, con nuestra escuela, es lo mismo que dice en las normas, mejor dicho, que normas que es necesaria de la escuela del conocimiento de sí mismo. Si no encuentras en esta escuela aquello que satisface internamente, nadie te obliga a estar, absolutamente nadie, ni yo mismo, nadie. Pero por favor, elige aquel camino en el cual tú te sientas cómodo, te sientas bien y seguirás triunfando, adelantando. Pero cuando entras a una escuela del conocimiento de sí mismo, es lo más profundo que hay. Es lo más, si lo analizas bien, es lo más inédito. Y no viene de ahora. Ya en la época de Jesús, en la isla, recuerdas, de Patmos, estaba la escuela, el conocerse a sí mismo. ¿Acaso Melchor de Deck, cuando leemos en la obra, que él por un delito de amor humano, lógicamente, provocó daño a almas que se amaban, correcto, a pesar de su estado evolutivo, su grado de conciencia? Pero como a veces el amor pasional nos hace cometer delitos a la ley de la hermandad humana, a la ley que el mismo Divino Maestro siempre nos está diciendo: ama por amar. No busques otros objetivos. Es sencillo, pero lo podemos hacer. Es paso a paso, pero sentir en nosotros mismos la liviandad que hay, en el cual ya todo lo que se refiere a la materia, no todo, no seamos mentirosos y falsos, pero la gran mayoría ya no incide más en nuestro proceso evolutivo. Al contrario, se manifiesta más la necesidad imperante
imperante de, por lo menos a mí, de aceptarme esa frase que siempre repito, porque la he leído, porque la he manifestado un maestro de maestros, Goindra, la personalidad que nosotros conocemos. Amar por amar. Pensadlo bien. ¿Qué significa? ¿Qué es para el alma de cada uno de nosotros? Amar por amar es extraordinario. Pensadlo bien. En ello no hay rencor, no hay envidias, no hay celos, no hay ignorancia. Es así, y así lo estoy aprendiendo. Y así quiero que sea en mí. No se niega el amor, pero el amor. No se niega la pareja, en absoluto. Pero acordaos de la lectura de la obra, cuando Ada y Goindra. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? Y diréis, bueno, él lo podía, no. Él llegó a eso. Y fue capaz en un momento dado hasta de renunciar al amor de ella, cuando fue acometida por fuerzas bajas de otra entidad que se introdujo en esa sociedad de la fraternidad cósmica. Está en la obra el relato. Y él dejó que ella resolviera por sí misma. Y ella respondió a ese amor. Y os voy a dar un pequeño dato, que creo que ya lo di en otra oportunidad. Tanto lo que nosotros conocemos por Ada de Musur como Pedro, ya están siendo prisioneros en cada uno en su planeta, conforme a su personalidad. Ya empiezan la carrera, el camino de Mesías. Ya veis cómo nuestras alianzas espirituales han dado saltos sobre el abismo. Y si sois reales con vosotros mismos, con uno mismo, perdónenme que os hable de vosotros, pero no con uno mismo, aceptarse uno como es, con sus debilidades y sus virtudes. Las virtudes jamás, quizás nunca las reconoceremos, pero las debilidades sí, porque siempre están ante nuestros ojos, siempre están en nuestro pensamiento. ¿Y sabéis por qué? Porque estamos, por ejemplo, en un estado vibracional muy bajo en este momento, muy bajo, en el cual predominan justamente todos esos pensamientos que turban la imaginación, que turban la mente. Por lo menos a mí me pasa. A mí me pasa. Y creo que a todos igual. Pero ¿qué es en ese momento lo que prima? No lo quiero. No lo quiero. Se terminó. Se terminó. Ya no entra en mi conciencia lo que es la materialidad del cuerpo humano. Es un instrumento que tengo para aprender y para seguir aprendiendo, que generalmente produce dolor. Muy difícil que produce felicidad. Muy difícil. Por eso os decía, como hablé al principio, en la lectura de Mamina, escribió la obra, esa obra que nosotros las tenemos en nuestras manos. ¿Habéis pensado qué habría significado para esa alma haber recibido semejante obra?
semejante Biblia para el futuro y para nosotros que estábamos como relegados, todavía empeñados entre la materia y el espíritu. Hay una parte que justamente dice que en sus diálogos que ella tiene con el Divino Maestro: estoy sola. Vivía en soledad interna, porque ¿qué almas había en su entorno? O estábamos en su entorno, que podíamos llegar a comprender y sentir esa alma en su extraordinaria sensibilidad para transmitirnos semejante mensaje. ¿Somos merecedores de ello? Pensadlo. Si decimos que somos merecedores de haber llegado a nosotros esta obra, bendigamos a ese ser que ya está lógicamente en una escala superior, y a los maestros que todavía siguen haciendo lo imposible para que no quedemos relegados a un nuevo estado primario evolutivo. Perdóneme, pero es lo que expresa mi alma. No lo puedo sentir y expresar de otra manera. Porque lo que siento y lo que digo es porque lo vivo, no porque lo veo. Gracias, amigas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Para los lectores, el Grupo de México tiene una reunión presencial para el mes de julio. Y prácticamente días completos serán 12, 13, 14 y 15, aunque va a empezar el 11 en la tarde y termina el 16 en la mañana. Entonces, presencial y virtual para los hermanos que estén en otros países o que no puedan asistir. La idea es poner las presentaciones de temas, los comentarios de los hermanos por Zoom. Así es que si alguien quiere participar, adelante. Manejaremos los horarios de acuerdo a los países. Los temas principales serán puestos en la mañana para los lectores de España, principalmente por el cambio de horario. Así es que, pues queremos, en nombre del Grupo de México, hacérselo saber y esperar su participación, que nos encantaría que lo hicieran. Muchas gracias.